Bien, estamos de regreso con Estilo Libre y es uno de los espacios más esperados de la semana y lo hemos comprobado de manera interna. No vamos a revelar estadísticas. Nos referimos a Conecte con su Bienestar, que está a cargo de nuestro buen amigo Cristian Orellana Cautivo, reconocido psíquico y canalizador, quien nos pone cada semana un tema sobre la mesa para ir debatiendo. Él trae su estructura y yo soy el encargado de desordenarse. Esa es más o menos la estructura, la mecánica de este espacio que esperamos sirva, ¿no? Y de hecho ya está surtiendo el efecto que esperaba Cristian. Cristian, ¿cómo le va? Siempre es un agrado poder saludarlo cada miércoles aquí en FM Soplas. Hola Víctor, gusto saludarte. ¿Cómo ha estado la semana y cómo se proyecta la que viene, no? Me gusta esa introducción, Víctor, me deja ¿Sí? entusiasmada. No me sueltan el micrófono. ¿Todo bien, Cristian? Sí, todo bien, ¿Sí? gracias a Dios. Gracias Ya. a Dios, sí, bien. Bueno, aquí no hay reunión de pauta. Vamos a sincerar algunos puntos respecto al desarrollo de este espacio. Sí nos ponemos de acuerdo en algunos temas, lo grueso de lo que se va a plantear, porque aquí el experto es usted. Y yo le consultaba previamente cuántos chakras vamos a abordar, porque vamos pasando por etapas Claro. y vamos cambiando las temáticas, ¿no? Entonces, hoy nos corresponde el tercero, Sí, que no es menor, y hablamos del plexo solar. exactamente, son términos técnicos ya. Claro. Hablando del plexo solar. Ajá. Pero como ha sido la temática, aterrizarlos a temas, a situaciones, Cotidiano. claro, Ujú. concretas de la vida diaria. Ahora, el plexo solar se puede expandir y también se puede bloquear. Exactamente. Claro, entonces partamos por la introducción. ¿Cómo definiríamos en términos simples el plexo solar? ¿Qué involucra? ¿Qué significa? ¿En qué nos ayuda? Ya. ¿Ya? Ya, el plexo solar que está ubicado sobre el ombligo, como a Ya. la altura de la boca al estómago Ajá. aproximadamente. Todos son portales, son como pequeñas puertas que tenemos Ajá. que van en ambas direcciones, tanto hacia adentro como hacia afuera. Perfecto. ¿Ya? Son canales de energía que nutren nuestro cuerpo físico. ¿Ya? O sea, hay ciertas glándulas relacionadas con cada uno de los chakras. ¿Ya? Además de las glándulas, los órganos se alimentan energéticamente. ¿Ya? O sea, cuando este chakra está desbloqueado, se está fluido, nutrido, todo mi estómago, todo el páncreas, hígado, todo ese sistema digestivo funciona adecuadamente, de manera normal. Ujú. Cuando se bloquea por algunas cosas que vamos a ver más adelante, claro, empiezan los problemas estomacales, bueno, todo lo que está asociado al sistema digestivo. Bueno, básicamente para la vida humana, ¿no? Todo se concentra en esta zona, hablemos del abdomen, el tórax, Sí. que están como los órganos más importantes, ¿no? Sí. Dejando el corazón que está un poquito más arriba, que también es importante, y el cerebro, para qué decir, pero como que siempre las emociones o las cosas negativas las asociamos con que Claro. tengo la guata apretada, no sé lo que va a pasar, o el impacto, ¿no? Como que de un episodio violento, como que siempre repercute Sí. en esta zona. Hay un centro nervioso, Ah, ok. hay muchos centros sensibles en el abdomen. Ajá. Por lo mismo existe el colon irritable que concentra el estrés, el Toda la razón, nerviosismo. y que está tan de moda, ¿no? Y que es tan Exactamente. complejo de poder solucionar ese tema. Claro, o cuando se te aprieta la guata cuando estás nervioso, bueno, mariposas cuando estás enamorado. Claro, tienes toda la razón. Entonces uno asocia muchos dichos populares al abdomen. O sea, la creencia religiosa, perdón, la creencia popular, ¿no? Que muchas veces no tiene nada que ver con la realidad, aquí sí cobra sentido. O sea, quizás inconscientemente, y usted lo puede definir, y de hecho ya lo ha hecho de manera técnica, tiene sentido. Sí, tiene sentido. Y de hecho el chakra, el plexo, la importancia que quiero destacar es que concentra o fluye desde ahí todo el poder personal, la confianza en uno mismo, todo lo que uno pudiese determinar como meta en la vida. Bueno, toda la energía proviene del plexo, mayoritariamente del plexo a lo que soy bueno, mis habilidades, mis dones, todo mi poder personal. De hecho, esos son los aprendizajes que están asociados al plexo solar. La voluntad, la confianza en uno mismo, autoestima, el derecho a ser reconocido, la importancia de tener un yo. Entonces son hartas cosas que están relacionadas con el ser yo y todo mi potencial.
Bueno, a propósito de la creencia popular, y aquí me la va a retar porque yo siempre desordeno la estructura que usted tiene, me acordé de un dicho popular, hacer tripas corazón. Ah, ya. Claro, es como sacar Sí. el poder desde aquí, desde el vientre, ¿no? Sí, exactamente. Mm. Sí, de hecho, claro, hay muchos ejercicios de Tai Chi que uno también concentra energía en el sacro o en el plexo. Claro. Eh, y espiritualmente, el plexo es el canal, como esta puerta que les mencioné, para conectar con el alma. ¿Ya? Entonces uno, en la medida que va aprendiendo, esto lo hago con las personas que sí se estudian, ya no es solo una sesión, sino que estudian, uno puede ir avanzando conociendo los guías de cada chakra y hasta llegar a conocer el alma a través del plexo. Oh, Ya así de importante es el plexo. claro. ¿Ya? Entonces uno puede conocer, algunos le llaman maestro interior, al yo superior, Ujú. maestro interno, tiene hartos nombres, depende de la técnica. Pero el plexo técnicamente es la puerta para poder conectar con el alma. El factor clave. Exactamente. Ahora, lo conversábamos, ¿no? Todo este bloqueo, todos estos temas que se arrastran y que son aspectos negativos, básicamente, coincidimos siempre en que uno los arrastra desde la infancia, ¿no? Sí, muchas veces. De hecho, vamos a ver un caso, vamos a analizar un caso ¿Ya? real. Pero para respetar aquí la primera página, este se bloquea principalmente por estructuras de perfección, ¿Ya? de autoexigencia, ¿ya? De cumplir con el deber. ¿Ya? Y esto viene mucho de la infancia, cuando estoy desde pequeño, con padres, colegio, está todo encauzado a resultados. Claro. Si yo obtengo un resultado y demuestro el resultado, demuestro que soy capaz. Y eso tiene que ver mucho, ya que iniciamos marzo, ¿no? La época escolar hace poquito, uno como padre, ¿no? De cierta manera se pone bien exigente en términos académicos, en términos de notas, de disciplina, de cumplir con ciertas expectativas. Y esto, si lo miramos desde el otro lado, puede transformarse en una presión extra para ese escolar. Sí, exactamente. Tanto desde la época escolar o ya adulta laboral. Bueno, claro. Te piden un cartón más que la experiencia. Entonces la experiencia viene respaldada por un cartón que te dice ya, tú resultaste con buenas notas en estudiando, no sé, por derecho. Y eres abogado, eres psicólogo, bueno, tienes un cartón que te respalda. Sobre la base, estamos acostumbrados como cultura a la base de resultados. ¿Qué resultados puedes demostrar? Eres bueno. No eres tan bueno. Eres malo, pues tus resultados. O sea, como que nos evalúan permanentemente. Sí, en todo índole de situaciones nos evalúan. Entonces eso, claro, fomenta que nos vamos cubriendo este plexo y cada vez nuestro real potencial se va apagando. O sea, las personas que tienen mayores capacidades, obviamente a ellos siempre les va a ir bien porque siempre se van a destacar en el plano académico y en el plano laboral también. Pero un porcentaje importante de la humanidad no cumple con estos cánones que son requeridos para ciertas cosas. Y aquí es donde viene el problema. Sí, Que exacto. nos sentimos menos que el otro, poco valorados, no considerados, hacemos esfuerzos sobrehumanos por destacar, para ser integrados en tal o cual grupo, y cuando eso no se logra, ahí entramos en ese bloqueo. Sí, exactamente. Mira, ya para entrar en tierra derecha del Sí, sí. análisis del caso. Este es un caso donde la persona finalmente se aquejaba de no poder pertenecer, no rendir y no tener resultados económicos, estar en el mundo laboral. Oye, no estoy ganando la plata que me gustaría, los resultados, no tengo tantos trabajos como mis compañeros, que mis colegas que tienen muchos trabajos, bueno, en la mañana en una parte, en la tarde otra. No logro llegar a eso. ¿Ya? Pero y por más que me exijo que estudio, no hay resultados. Bueno, cuando hicimos el análisis, descubrimos básicamente una pequeña sombra que es donde ocultaba una herida de no consideración y una herida de sentirse poco valorado. ¿Ya? Entonces, como se sentía poco valorado, y hicimos el análisis desde pequeño, y efectivamente desde pequeño se sentía poco valorado, entonces tenía que compensar de alguna manera. Si soy poco valorado, tengo que demostrar resultados para sentirme valorado. Entonces se empezó a autoexigir. Se autoexigía, y así con los años cada vez más. Y aún así con los últimos 6 meses no conseguía. Entonces ya estaba escapando de su capacidad. El cuerpo no le estaba dando, mentalmente tampoco, porque ya estaba al tope de su autoexigencia. Así que llegó un momento que dije, no puedo más. Colapso. ¿Qué hay en mí? ¿Por qué, por más que trabaje? Bueno, había una autoexigencia para tapar esta herida.
por sentirse poco valorado, tengo que poner algo encima, autoexigencia. Pero esta exigencia descontrolada no tenía ni un foco, no estaba relacionado con el propósito interno que había en la persona. ¿Ya? Entonces por eso hay agotamiento. ¿Ya? Entonces estrujaba el cuerpo, trabajando, estudiando, y aún así no rendía. Bueno, llegó por el colapso. Esta persona en particular llegó por el colapso. Ya no puedo más, tengo que seguir rindiendo, pero ya me doy. ¿Ya? Entonces, eso fue el descubrimiento. Había heridas de poca consideración. Bueno, ¿qué es lo que se hizo? Es efectivamente analizar y llegamos hasta la infancia. Desde la infancia habían pequeñas situaciones que fueron marcando todo el transcurso. Y eso lo fue incrementando el colegio por las exigencias de nota. Hoy no eres buena, es como mirar la tabla, a ver, estos niños son buenos para matemáticas, estos son buenos, pero no hay un análisis de la persona, sino Justamente. de números. ¿Ya? Entonces todo eso fue acumulándose en su plexo. ¿Ya? Como resultado de eso, fue consciente de lo que pasaba. Obviamente hay momentos dolorosos de entender, hoy sí, me falta amor. Ahora me doy cuenta que he tenido poco amor y por eso me exijo. Se interpretaba como sacrificio, que también lo hablamos antes de comenzar. La persona se estaba desmembrando por tratar de ser validado frente a otros. Y para agradar a otros. Y para agradar a otros. En este caso, claro, como tú lo mencionaste, claro, hay situaciones en que para compensar económicamente y llegar a la casa con el dinero, no importa, yo doy hasta el último aliento. Y así llego con el dinero suficiente a la casa. Claro, se exige en términos laborales o se sobreexige en términos de poder trabajar horas extras los fines de semana para mantener a todos en el núcleo familiar contentos, excepto la persona que hace el esfuerzo. Sí, exactamente. De hecho, ahí no hay un acto de amor auténtico. ¿Ya? El acto auténtico de amor, por lo menos yo postulo una triada. ¿Ya? Desde el amor, para el amor y con amor. O sea, la acción que estoy haciendo, ¿lo hago desde el amor? Si me miro, estoy sacrificándome. Parece que no hay amor hacia mí. No complico la triada. Pero claro, si es por amor a mi familia recibe todo. Pero no cumplí con la triada del desde. Ya, por eso postulo siempre importante el desde, el para y el con amor. Exacto. Ya, porque se han hecho atrocidades por amor. Claro. Pero el con no fue hecho con amor. Exacto, no estuvo nunca esa... Claro, el fin, el para fue con amor, pero el con, por eso postulo que la triada parece que es más fácil de analizar si es que lo que estoy haciendo es con amor. Ahora, volviendo al caso puntual, ¿no? Y extrapolándolo a las experiencias que muchos en casa o donde nos estén escuchando y viendo hasta ahora puedan sentirse identificados, como que gran parte de lo que desarrollamos, lo bueno y lo malo, en edad adulta proviene de nuestros padres, ¿no? Y aquí no es un ánimo de criticar porque nadie nos enseña, no hay una escuela para padres ni mucho menos. El tema está en poder identificar en el tiempo preciso qué es lo que nos está haciendo daño para solicitar ayuda, más que buscar responsabilidades también, ¿no? Esta es una herencia muchas veces transgeneracional. Claro, lógico. Se hereda de generación en generación el estilo. Claro. Mi padre me exigió, yo te exijo. Y tu hijo exige a mi nieto y así sucesivamente. Claro. ¿En qué momento cambiamos el paradigma? Ahí, claro. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión, claro. Entonces ahí uno se siente que está remando contra la lealtad de familia. Lo quiero hacer distinto. ¿Y cómo lo hago? ¿Ya? Entonces igual hay muchos factores. Pero no es imposible. Lo he visto que sí es posible cambiar aquello. Ajá. Claro, pero hay que tener en cuenta de que como papá uno debiese o darse la oportunidad. Pero hay situaciones efectivamente donde uno es inconsciente, otras veces siendo consciente no sabe cómo cambiar. Ya, por eso la invitación. Lógico. Acérquense, consulten. Sabes que tengo claro que le estoy exigiendo a mi hijo así como me exigían a mí y no lo quiero. Ya, pero ¿y ahora qué hago para hacerlo distinto? Y ahí vale la pena consultar. Claro. Ya, vale la pena consultar. Ahora muchas veces también tiene que ver con la forma, ¿no? Porque si yo, y vamos a inventar un caso, si yo como papá le estoy exigiendo un buen rendimiento académico a mi hijo, tengo que explicarle también el por qué le estoy exigiendo este rendimiento académico. Porque eso se va a traducir en que más adelante va a tener todos los conocimientos necesarios, está la educación
primaria poder acceder a un colegio de mejor calidad o a la educación superior, qué sé yo. Y ahí es válido también poder explicar el porqué de las cosas. Ahora, si le exijo porque aquí soy yo el que mando y yo tengo la razón y no doy las explicaciones necesarias, creo que también puede marcar el punto de inflexión ahí de la relación, ¿no? Porque muchas veces esto genera cierta distancia entre padre e hijo, ¿no? Y ahí vamos al tema de la confianza. Después estos chicos que están en esa edad de la adolescencia confían más en sus amistades y se cometen errores. Sí, mira, aquí hay varios puntos que se van encadenando, ¿no? Sí, de hecho me surge la palabra disciplina, exigencia y responsabilidad. Entonces, ¿cómo conjugas todo aquello? Claro. Bueno, exigir, hay un dejo de dolor en aquello, de sufrimiento. Entonces, cuando le exiges al hijo, que yo creo que también es válido porque le estás enseñando a autovalerse, bueno, pero tiene que haber un acompañamiento. No solo te pido, sabes que ya aprendes de todas las tablas, pero ni te pregunté si tenías dificultad o si necesitabas ayuda. Claro. ¿Ya? Entonces, la propuesta es para los papás, es acompañar. Te exijo, pero te acompaño. Te pido, pero te acompaño. Claro, te pregunto qué te cuesta, yo te puedo apoyar, o busco a alguien que sepa más que yo y te doy una mano ahí. Porque piensa en un niño, por ejemplo, que va a querer el reconocimiento de papá. De que esta es la herida de falta de reconocimiento, no consideración. Entonces el niño va a hacer todo lo posible para obtener el abrazo de papá. Te felicito, claro, hijo. Ese reconocimiento. Ese reconocimiento. Entonces va a ser más de lo que el niño estaba preparado incluso. Y uno como adulto, si no está cerca, no se va a dar cuenta. Entonces va a hacer madurar al hijo más rápido de lo que debiese haber madurado. Entonces yo creo que el acompañamiento y la conexión entre padre e hijo es lo relevante. Ya ahí marca la diferencia si estoy enseñando disciplina o estoy exigiendo. Cuando ahí se empieza a diferenciar. Te enseño disciplina porque yo estoy contigo. Te exijo cuando te pido y vienes a mí solo con el resultado. ¿Te das cuenta? Entonces ahí ya hay un dejo de abandono, de poca valoración. ¿Te das cuenta que esta herida va surgiendo como matices de cómo se identifica? Claro, y a uno le queda esa sensación de que el acercamiento hacia nuestros pequeños tiene que ser en todo tiempo, no solo cuando quiero exigir, pedir o guiar, ¿no? Para que se produzca esta mancomunión. Claro. Tomando en cuenta que muchas veces tratamos a nuestros hijos como adultos, tomando en cuenta que tienen 10, 12 años, que todavía no están preparados para nada y que, claro, ellos cumplen con las obligaciones escolares, pero la madurez, si bien es personal, se obtiene a largo plazo. Claro, mira, de hecho si miras colegios hay disidencias en cómo enseñar. Enseñanzas donde no están marcados por un régimen instruido por el ministerio, por ejemplo, donde postulan que a cierta edad el niño tiene que aprender cierta capacidad. Ahora, si lo comparas con colegios que están estrictamente regidos por normativa, claro, a una edad muy temprana ya tienen que saber tablas de multiplicar, y en otro colegio todavía no, porque la madurez todavía no la consigue. Claro, y el desarrollo es personal, no hay un estándar aquí que todos tenemos que avanzar al mismo ritmo. Exactamente, ¿no? Entonces eso es importante, la conexión, para saber, oye, mi hijo está preparado, necesita ayuda, estoy yo. Entonces no es estándar. Bueno, por lo mismo, ¿no? Y nos fuimos para otro lado, pero es válido hacerlo presente, Cristian, que han surgido alternativas académicas como los colegios Montessori y similares, ¿no? Claro. Donde existe otra metodología al momento de enseñar, donde respetan el grado de velocidad de los aprendizajes de cada niño puntual. Bueno, eso se logra de manera personalizada. Sabemos que en la educación pública eso es prácticamente imposible, ¿no? Claro. Pero siento yo que se ha innovado poco en la educación tradicional. Sí, pero como que estamos con unas estructuras demasiado añejas donde no se destaca, por ejemplo, el potencial del alumno en particular, sino que queremos que a todos les vaya bien en matemática, en historia, para que esto se traduzca en que las pruebas de CIMSE y después las pruebas que te permiten el acceso a la educación puedas cumplir con eso, como claro, que estamos enfocados solo en eso, pero si ese alumno que quizás no es tan bueno, no tiene un buen rendimiento académico, es un artista, un deportista en potencia, no le vamos sacando lo mejor de sí. Claro, mira, piensa en uno mismo. Trabajaste todo el fin de semana en limpiar un terreno, por ejemplo.
Me está viendo mi plexo solar. Por ejemplo, pero al sol, bueno. Claro. Uy, que te quedó bonito. Te quedó espectacular. Ujú. Te felicito. Exacto. Listo. Pero hubo un interés en, oye, te cansaste, ¿cómo lo pasaste? Claro. ¿Te sentiste agobiado? ¿Quisiste pedir ayuda y no lo hiciste? O parece que importo más de lo que yo hice. Tal cual. Importa la persona. Más que el resultado. Más que el resultado de lo de hecho. haber limpiado todo el jardín. Entonces ahí uno se siente muy querido. Imagínate tus hijos, tu peque. Si le preguntas cómo lo pasó durante el proceso del aprendizaje, tuviste educación física, ¿cómo lo pasaste? ¿Te fue difícil? ¿Pasaste calor? ¿Te divertiste? ¿Te aburriste? Oh, mi papá, mi mamá sí está interesada en mí, soy muy importante. Entonces le estás mejorando la autoestima a la persona. Claro. El plexo solar está relacionado con la autoestima. Entonces imagínate el impacto hoy en el futuro. Estás cultivando la autoestima de tu peque de aquí en adelante. Claro, porque muchas veces nos centramos en los aspectos negativos, pero desde ahí es necesario mejorar su conducta, su rendimiento. Bueno, para la otra para la otra prueba hay que prepararse mejor. Si necesitas mi ayuda, cuenta conmigo. Y ahí viene todo ese tema que yo lo vinculo directamente con la comunicación. Muchas familias en este instante, en la actualidad de la vida moderna, no tienen comunicación y fluyen cada cual por su lado y no hay proyectos de familia conjuntos, y también se van generando estas disociaciones, estos comportamientos, estas conductas no deseadas. Sí. Bueno, igual detallar una serie de situaciones. Sí, de hecho aquí hay un tema que no lo tenía notado, pero me avisan por interno que está relacionada a la frustración. ¿Cuánta frustración no hay en este instante? Exactamente, el niño estalla, el joven estalla y golpea porque no supo sobrellevar el conflicto. Y da señales. La conversación. Pero ¿cómo puedes equiparar o enseñar de frustración? Es conectando con esto. Ya le pides, pero lo acompañas. Porque ponte tú en el ejemplo. Oye, acompañé a mi hijo a estudiar todo el fin de semana y se sacó una mala nota y reprobó de todas maneras. Entonces, el caso 1. Papá que esperaba resultados. Obviamente el niño va a estar destrozado porque no va a tener el cariño papá. Hay frustración por partida doble, tanto del padre como del hijo. Caso 2. Lo acompañaste todo el fin de semana. Viste cuánto se esforzó, viste lo que le pasó y tú lo sabes. No importa, hijo. Yo reconozco todo el esfuerzo que pusiste y la nota es en segundo plano. Te reconozco a ti como persona. Y te contengo. Te contengo. Entonces le están enseñando a enfrentar conflictos cuando adulto. Claro. Cuando tenga una mala calificación en el trabajo, ya no va a explotar, sino que va a decir a sí mismo, yo sigo valiendo porque hice lo mejor que pude. Tiempo atrás, Cristian, y perdón que sea autorreferente, ¿no? Pero conversaba una situación muy similar con un amigo, en ese tiempo sus hijos estudiando, y me decía, yo cuando veo que mi hijo estudia a conciencia, hace todo lo posible y no le va bien en esa evaluación, le digo, bueno, diste lo mejor de ti y no se pudo, habrá que buscar nuevas fórmulas a futuro para que obtengas realmente una nota más acorde al esfuerzo. Claro. Entonces, ¿qué le puedo criticar? Si hizo todo lo posible, le fue mal. No así, cuando no estudió nada y llegó cero preparación a la prueba, y obviamente ahí hay que entrar a explicar que sin un esfuerzo, sin una preparación, no puede ser algo mágico que obtenga una buena nota en este caso. Claro, hay que hacer algo, hay que accionar. Pero eso es muy sensato, ¿no? Abordarlo desde esa mirada y no estandarizar, decir, bueno, le fue mal y por qué, y entrar en esa vorágine de recriminaciones más que de apoyo, cuando uno está ahí abatido, que le ha ido mal. Es finalmente en mostrarla a tu peque de que vale por lo que es y no por lo que hace. Entonces estás cultivando una autoestima y la autoestima le va a ayudar para enfrentar frustraciones, críticas, juicios, lo que sea en el futuro. Como adulto estás enseñándole a un adulto a enfrentar situaciones de conflicto. Claro que sí. Oye, todo un tema bien profundo de analizar, ¿eh? Sí. Ahora, hablamos siempre de las sombras, y no de la FM, sino de la sombra en general, que lo relacionamos todo con lo oculto, con lo negativo y todo. Y por el otro lado está la luz, ¿no? Claro. Porque, bueno, así como tenemos el día y la noche, no todo es oscuridad para siempre, ni todo es
luminosidad por siempre. Entonces, si ya estamos hablando de los aspectos negativos, ¿existe algún tipo de, no sé si terapia es la palabra precisa, pero cómo se logra, ¿no? que esa persona que tenía este bloqueo, que tenía estas sombras arrastradas por esas costumbres familiares, logre ese poder personal, ¿no? Y si lo llevamos ya al plano que ustedes hacen, que son los especialistas en ayudar psíquica y de forma canalizada estas energías, encontrar la luz, en definitiva. Claro. ¿Cómo vamos trabajando allí? Mira, claro, la última presentación está relacionada con el poder personal, que es la luz. ¿Cómo lo hago? Yo me apoyo en técnicas de constelación y canalización sobre la base de conversación. O sea, vamos combinando cosas. Sí, yo combino. En la conversación aplico la técnica que sea la apropiada para la persona. ¿Ya? Entonces, pero básicamente... O sea, los insumos los da la persona. Claro. Y ahí vamos tomando decisiones. Exactamente, sí, exactamente. Entonces, para poder llegar a la luz, tienes que reconocer tu sombra. Y en la sombra estaban estas heridas que la propia persona no era consciente. Entonces, una vez que lo haces consciente, con estas conversaciones, la canalización o la constelación, trabajamos en otro aspecto. Y ahora sí, ¿cuál es tu potencial? ¿Cuáles son tus habilidades? Reforcemos. ¿Ya? Y las trabajamos y así el plexo va brillando. Y cuando brilla, estás conectando con todo lo que viene de tu alma, la sabiduría, etcétera. Va mejorando la intuición, etcétera. Entonces, ¿y cómo lo refuerzo? Mira, en este caso lo dejé con una tarea. Que escribiera una carta hacia sí mismo, respetando lo que es. ¿Ya? Yo me amo por lo que soy, porque soy así, así, así. Y ya no me dejo, ya no me amo solo por lo que he resultado, por lo que he conseguido. O por lo que dicen los demás de mí. O por lo que dicen los demás, o por los errores. ¿Ya? Entonces yo no me califico solo por mis resultados, sino que ahora me doy cuenta de quién soy. Soy una persona que me permito, en este caso, aprender, a cambiar, a tomar las críticas para reflexionarlas si algo es válido en mí y hacer el cambio que corresponde. Entonces la flexibilidad, la completitud, la integridad. ¿Ya? Entonces, buen ejercicio, ¿eh? Sí. Se puede hacer en casa y llevar el ejercicio hecho y consultarte. Sí, también. Y ahí yo lo complemento. Claro. Mira, agrega esto, cambia esto con la carta. Y esa carta es una afirmación de uno mismo. Como de activar todo el potencial. Pero primero hay que descubrir cuál es la espina que está enterrada aquí en la sombra. Por eso la sombra porque no es visible. ¿Ya? Por eso no es porque sea malvado, sino porque no es visible a la luz. Tampoco vemos a la luz. Y lo que está en la sombra no lo vemos. Exacto. Entonces iluminamos, descubrimos y ahora sí potenciamos el gran oro interno. O sea, hay salida. Sí, hay solución. Sí. Insisto, cada persona tiene sus propios procesos y su velocidad no depende del compañero ni de otro. O sea, este proceso es personal, es bien íntimo. Hay que estar dispuesto a contar eso que nos hace daño para poder liberar amarras y comenzar a avanzar. Y yo también insisto mucho en este tema en conversaciones con amigos, ¿no? El éxito no está siempre en el dinero, en un buen trabajo, en vacaciones paradisíacas. Hay que volver a lo simple. Muchas veces la oportunidad de poder salir con la familia a caminar, a compartir, a aprovechar el tiempo, mucho más valioso que quizás un viaje a un lugar que ni siquiera lo disfrutaron porque era en otro país, porque tuvo otras complicaciones, ¿no? Volver quizás a lo más básico del ser humano. Claro, y el proceso mismo. Claro. Al proceso. Así como en la naturaleza, tú plantas una semilla y no puedes esperar que mañana estén las naranjas ahí. Claro. Nosotros igual. Entonces esta persona está tomando paciencia de sí mismo y no apurarse, porque además vivimos rápido, todo es eficaz, eficiente. Vivimos en una época de que todo es instantáneo. Claro, la inmediatez. Lo queremos todo ahora, ya, si no me frustro, hago berrinche. Y ahí viene una serie. Aquí es amarte. Claro. Sabes que necesito tiempo. Ahora que descubrí mi herida, bueno, me tomo la pausa hasta la siguiente sesión. Ahora ilumino y aprendo sobre la base de esto a brillar más. Pero es un proceso. ¿Ya? Y a respetar aquello también. Cristian, con esto ya prácticamente estamos finalizando, ¿no? Cada año se abre con cupos limitados, obviamente diplomados, y aborda temas específicos. ¿No ha pensado en hacer una escuela para padres? Yo lo mencioné en algún momento de la conversación.
como una especie de, para hacer una especie de guía, para afrontar ciertas situaciones que muchas veces, precisamente como padres, nos vemos sobrepasados y no sabemos cómo abordarlos. Mira, sí, me encantaría. De hecho, vengo del colegio y Ya. estamos preparando un proyecto, un programa para padres. Qué bien. Ya vamos a estar sacando ahí la publicidad Novedades. en el colegio, en la comunidad. Ajá. Ya tenemos fecha, así que estamos trabajando en eso para acompañar a los padres. Así que me adelanté un poquito en el tema. Esto no estaba preparado, ¿ah? Así que, bueno, Cristian, como siempre, ¿no? Para nosotros es un agrado conversar con usted. La invitación a quienes nos escuchen y quienes nos ven a posterior también, a que se conecten vía Instagram, Claro. que es cristian.orellanacautivo, para que resuelvan sus dudas y den el paso. Si de repente les comenzó a picar ese bichito de que necesito ayuda, una orientación en un tema particular, no se van a arrepentir. Cada proceso es personal, pero hay que tener, creo yo, un único elemento, es la disposición, a querer mejorar. Claro. Y abrir el alma, ¿no? Sí, sí, como papá, la disposición. Ya sin castigarse, porque Claro. todos nos hemos equivocado. Lógico. ¿Ya? Ahora, aquí, seamos honestos, aquí no buscamos la perfección, No, claro. sino que sacar lo mejor de sí y saber reaccionar adecuadamente en los momentos duros, que son más que los beneficios que uno tiene en la vida, Sí. sí, hay que decirlo, ¿no? Saber jugar las cartas en el momento preciso. Sí, exactamente. Mm. Paciencia, fe y esperanza. Bien, como diría el Happening con Han en su momento, con optimismo y fe, nos despedimos hasta la próxima semana. Un gusto, Cristian. Víctor. Siempre un agrado. Un gusto. Un gran abrazo. Hablamos del tercer chakra, que es el plexo solar, ¿no? Eso en términos técnicos, con Cristian Orellana Cautivo. Le invitamos a seguir sus redes sociales, particularmente Instagram. Está también en... Siempre se me olvida estos contenidos. En Spotify, claro que sí. Que como no la utilizo, pienso que no existe y hay muchas personas que están en Spotify. Hay varios contenidos que le van a servir, independientemente que si usted decide consultar o no a Cristian. Será hasta la próxima semana entonces con Conecte con su bienestar aquí en FM Sombras. Música y ya volvemos con más estilo libre en día miércoles a través de la 107.9.